El ser humano se prepara para encontrar lo desconocido. El verdadero terror es descubrir que la perfección existe y que la perfección es un error cósmico. Hallamos un planeta espejo, el gemelo de la Tierra, pero su evolución no fue milagro, fue un fallo de sistema, una variable que el universo intentó borrar y que regresó con nosotros en la nave, oculta en un código simple. Me llamaron Capitán Reyes, pero cada noche me miro al espejo y me pregunto si no soy yo el anticuerpo, el error que la Tierra creó para traer la infección a casa. Ahora dime, ¿cuántas veces has hecho esto ya? Quédate y escucha este informe final. A ver si tú, al terminar, no sientes el pulso de un planeta gemelo latiendo dentro de tu propia casa. El vacío del espacio nunca fue silencioso para mí. Siempre había un zumbido, un pulso bajo que se colaba en los huesos, como si el universo respirara a través de las grietas de la nave. Esa noche, en la cabina de mando de la Vanguard, el zumbido se convirtió en un rugido. Yo, el capitán Elías Reyes, estaba revisando los logs de navegación cuando la alarma perforó el aire como un cuchillo helado. «Anomalía detectada», anunció la IA de la nave, Aurora, con su voz monótona, pero había algo en el tono sintético que me erizó la piel. No era solo una roca flotante o un campo de asteroides. Era algo que no encajaba en los mapas estelares. Me incliné sobre la consola, mis dedos temblando ligeramente por el cansancio acumulado de meses en el vacío. La pantalla mostraba un planeta azul, girando perezosamente en su órbita. Océanos vastos, continentes verdes, nubes arremolinadas. Era la Tierra, pero no podía serlo. Estábamos a años luz del sistema Sol, en el brazo exterior de la galaxia, explorando sectores que la humanidad apenas había rozado. «Carter, ven aquí», grité por el intercomunicador. Mi segundo al mando, el teniente Marcus Carter, entró con su habitual paso militar, el uniforme arrugado por el sueño interrumpido. Era un veterano de las guerras coloniales, con cicatrices que contaban historias de batallas contra insurgentes en lunas hostiles. «Capitán, ¿qué demonios es eso?» «No lo sé», admití, sintiendo un nudo en el estómago. El aire en la cabina olía a metal recalentado y sudor rancio, un recordatorio de que la Vanguard era una nave de exploración militar, no un crucero de lujo. Patrick Dalton, nuestro biólogo civil, se unió poco después, frotándose los ojos. Era más joven, con esa curiosidad ingenua que los académicos conservan hasta que el espacio les arranca el alma. «Es idéntico», murmuró, ajustando sus gafas. «Atmósfera oxigenada, gravedad 1G. Hasta la inclinación axial coincide, pero los escáneres muestran fluctuaciones magnéticas y no hay señales de vida inteligente. Ninguna». Hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Y hay algo más. Las estrellas no parpadean. En la Tierra, la atmósfera hace que titileen. Aquí son puntos fijos, como si estuvieran pintadas en una cúpula. ¿Has notado que el horizonte no se curva del todo bien?» Decidí aterrizara. Era mi llamado. Y en el fondo, una parte de mí ansiaba romper la monotonía de rocas estériles y gas nebuloso. La Vanguard descendió rugiendo, atravesando papas de nubes que se sentían demasiado familiares. El aterrizaje fue brusco. El campo magnético jugaba con los instrumentos, haciendo que la nave se sacudiera como un animal herido. Cuando la rampa se abrió, el aire invadió la cabina, fresco, con un olor a sal y tierra húmeda, pero con un matiz metálico que picaba en la lengua. Pisamos el suelo. Era todo una pradera ondulante que se extendía hacia un océano que rugía en la distancia. La hierba era verde pero brillaba con un lustre iridiscente, como si estuviera recubierta de aceite invisible. «Esto no es natural», dijo Carter, su mano sobre la pistola láser en su cadera, siempre listo para el combate, aún en un paraíso aparente. Caminamos en formación, yo al frente, Patrick escaneando muestras, Carter cubriendo la retaguardia. El sol colgaba abajo, más grande de lo que debería, tiñendo todo de un naranja enfermizo. Sentí el calor en la piel, pero era un calor que se filtraba hasta los huesos, como si el planeta nos escaneara a nosotros. Patrick se agachó para tocar una flor. Tenía pétalos dorados que se movían solos, absorbiendo luz con una eficiencia que desafiaba la biología terrestre.
Eficiencia fotosintética del 95%. En la Tierra es del 1 al 2%. Esto es evolucionado de forma errónea, como si la naturaleza hubiera tomado un atajo prohibido. El primer indicio de horror vino con el atardecer. Sombras alargadas se estiraban como dedos huesudos, y el viento llevaba susurros que no eran propios de él. Carter se detuvo, con su aliento entrecortado. «Capitán, mire allá, en el horizonte, siluetas». Criaturas que parecían ciervos, pero sus cuellos se torcían en ángulos imposibles, como si sus esqueletos fueran de goma. Se movían con un fluido que desafiaba la gravedad, y cuando uno giró la cabeza hacia nosotros, sus ojos brillaron como espejos rotos. No huyeron, nos observaron, inmóviles hasta que la oscuridad los tragó. Acampamos junto a la nave, el fuego crepitando con un sonido que parecía risas ahogadas. Patrick hablaba excitado de evolución paralela, pero yo sentía un peso en el pecho, como si el planeta nos respirara encima. Esa noche no dormí. Soñé con ojos sin párpados, mirándome desde el vacío. Cuando desperté, el campamento estaba intacto, pero el aire olía a ozono quemado, como después de una tormenta eléctrica que nunca llegó. Y en el suelo, junto a mi saco de dormir, vi una línea negra, delgada, geométrica, como un trazo de INTA en el regolito. Desapareció al tocarla, pero me quedó la sensación de que algo había pasado por encima de mí mientras dormía y me había dejado una marca. Al amanecer, decidimos explorar más profundo. El terreno se volvía irregular. Colinas que palpitaban levemente bajo nuestros pies, como si tuvieran venas. Encontramos un río, pero el agua no fluía, se arremolinaba en patrones geométricos, como si obedeciera a una inteligencia oculta. Patrick sumergió un sensor. Composición idéntica al agua terrestre, pero con trazas de metales pesados que no deberían disolverse así. Es como si el planeta estuviera vivo, en un sentido químico. Carter gruñó. Se sentía su desconfianza palpable. Esto huele a trampa. Recuerda las colonias perdidas en Vega. Planetas que parecían paraísos hasta que devoraban a los colonos. Yo asentí, recordando las historias de las guerras. Naves enviadas a reclamar mundos, solo para desaparecer en silencios radioactivos, pero la curiosidad nos impulsaba. Seguimos adelante, ignorando el escalofrío que subía por la espina dorsal. Fue entonces cuando vimos algo impresionante, una especie de pueblo, en realidad una imitación grotesca. Estructuras de un material que parecía hueso fusionado con cristal, torcidas en ángulos que dolían a la vista. No había zumo de chimeneas, ni sonidos de vida, solo silencio, roto por un zumbido bajo que vibraba en los dientes. «Quédense cerca», ordené, mi voz cojeando extraña, como si el aire la distorsionara. Dentro de las casas estaban vacías, pero las paredes palpitaban con venas luminiscentes. Patrick tocó una. Orgánico, como un caparazón vivo. Entonces todos vimos movimiento. Sombras que se deslizaban entre las estructuras. Figuras humanoides pero estiradas, con piel pálida que ondulaba como agua. Sus ojos grandes y reflectantes nos miraban sin parpadear. Uno se acercó, extendiendo un brazo que terminaba en dedos como agujas. Emitió un sonido, no un grito, sino una melodía que se clavaba en el cerebro como agujas de hielo. Carter sacó su arma. «Capitán». No disparó, pero el aire se cargó de tensión. La criatura imitó mi gesto, levantando la mano. ¿Era curiosidad? ¿Amenaza? No lo sabíamos. Retrocedimos, pero el zumbido creció y más figuras emergieron. Nos rodearon, sus formas temblando como si lucharan por mantener la cohesión. Patrick dejó caer su escáner. El bip lo agitó todo. Las criaturas chillaron, un sonido que rasgaba el alma, y cargaron. Disparamos al aire, retrocediendo hacia la nave. El suelo temblaba bajo sus pies, como si el planeta mismo se enfureciera. Logramos entrar, sellar la puerta. Afuera, se detuvieron, mirándonos con esos ojos vacíos. No son hostiles por naturaleza. Reaccionaron al ruido. Somos intrusos en su ecosistema. Pero yo sabía que era más. Ese planeta no era un accidente evolutivo. Era un diseño. Y nosotros éramos la variable errónea.
La noche en la Vanguard fue un infierno de vigilias. El metal de la nave crujía como si algo lo arañara desde afuera, y el aire recirculado olía a algo podrido, un hedor dulzón que se pegaba a la garganta. Carter paseaba por el pasillo, su pistola en mano, murmurando sobre emboscadas alienígenas de sus días en las guerras contra los separatistas de Orión. «Capitán, esto es como aquella colonia en Epsilon Eridani. Parecía desierta, hasta que los bichos salieron de las paredes». Su voz era un gruñido bajo, marcado por el acento áspero de las fronteras coloniales. Yo me senté en la consola revisando los escáneres. Las criaturas, los llamamos espejos, por sus ojos reflectantes, seguían afuera, inmóviles bajo la luna que colgaba como un ojo hinchado. No atacaban, pero su presencia era una presión constante, como un dedo apretando el gatillo de mi mente. Patrick, en su laboratorio improvisado, analizaba muestras. Su ADN es retorcido, parecido al humano pero con secuencias que no tienen sentido, como si la evolución hubiera sido forzada, acelerada por algo externo. ¿Radiación? ¿Ingeniería? ¿O un experimento?, sugerí, sintiendo un frío que no venía de la temperatura controlada. Pensé en mis propios recuerdos, la guerra en las lunas de Júpiter, donde vi a compañeros disolverse en nubes de nanobots enemigos. El espacio no solo era vacío, era un campo de batalla donde la realidad se doblaba. Este planeta es un gemelo de la Tierra. ¿Quién lo hizo y por qué? Solo eso sonaba en mi mente. Al amanecer, el sol se levantó como una herida sangrante, y los espejos se desvanecieron, fundiéndose con el paisaje como camaleones perfectos. Salimos armados hasta los dientes, rifles láser, drones de reconocimiento y trajes con escudos cinéticos. El aire era más pesado ahora, cargado de ozono y un olor a metal oxidado que hacía picar los ojos. Caminamos incansablemente, hacia las montañas que se elevaban como espinas dorsales fracturadas. El terreno cambiaba sutilmente, la hierba se movía contra el viento, como si nos siguiera. Encontramos un bosque, árboles con troncos metálicos que zumbaban al tacto, hojas que tintineaban como cristal roto. Patrick recogió una hoja, se disolvió en su guante, dejando un residuo pegajoso que olía a sangre. Adaptación defensiva. Este ecosistema es hostil a lo desconocido. Carter escaneó el área con su dron. Detecto estructuras adelante, no naturales, si se puede decir acá. Avanzamos, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. El sudor corría por mi espalda, el traje adhiriéndose como una segunda piel húmeda. Llegamos a un claro, una estructura negra, como un obelisco de obsidiana medio enterrado. Su superficie era lisa, pero palpitaba con luz interna, un pulso que sincronizaba con mi latido cardíaco. Patrick se acercó con su escáner zumbando. Energía desconocida, no electromagnética. Es como si manipulase la realidad misma. Tocó la superficie, y el obelisco respondió con un sonido bajo que vibró en el suelo. Patrones geométricos surgieron en la tierra alrededor, círculos y líneas que se entrelazaban como un lenguaje totalmente incomprensible. El aire se distorsionó, y por un momento vi flashes, ciudades terrestres pero torcidas, humanos con ojos reflectantes, guerras donde el cielo se rompía. Retrocedan. Ordené, pero era tarde. El sonido creció, y el suelo se abrió, revelando raíces cristalinas que se extendían como venas. Una figura emergió, más alta que los espejos, translúcida, con patrones internos que fluían como circuitos vivos. No tenía rostro, solo una máscara lisa que reflejaba nuestro terror. Emitió un pensamiento, no un sonido. Intrusos en la realidad. La simulación se contamina. Carter disparó. El láser salió a una velocidad que cortaba el aire con un siseo. El rayo golpeó la figura, pero se disipó, absorbido como agua en arena. La entidad no se movió, pero el bosque cobró vida. Árboles se torcieron, ramas como tentáculos azotando. Corrimos, el suelo temblando, las raíces emergiendo para atraparnos. Patrick tropezó. Una rama lo envolvió, cortando su traje. Grité, disparando para liberarlo. El olor a carne quemada llenó el aire, mezclado con el dulzor metálico.
Logramos volver a la nave, heridos pero vivos. Patrick jadeaba, su brazo sangrando. No son animales. Son guardianes. Este planeta es un laboratorio, una versión retorcida de la Tierra para probar algo. Esa noche los espejos volvieron, multiplicados, rodearon la nave, sus melodías perforando los cascos. Dormí poco, soñando con mi infancia en la Tierra, pero distorsionada. Océanos de sangre, cielos con ojos. Al despertar supe que no podíamos quedarnos, pero el planeta nos tenía atrapados. Los motores fallaban por las fluctuaciones magnéticas. Y dimos una expedición final, al corazón de las montañas, donde los escáneres mostraban energía masiva. Era suicida, pero la alternativa era esperar a que el planeta nos digiriera. El viaje a las montañas fue un calvario. El terreno se oponía a nosotros. Colinas que se elevaban de repente, como si el planeta respirara, exhalando aire caliente que olía a azufre y decadencia. Nuestros trajes chorreaban sudor, el calor subiendo desde el suelo como vapor de una herida abierta. Carter iguivamente, su rifle barriendo el horizonte, sus ojos entrecerrados contra el sol que quemaba como un gas ácido. Esto es guerra, no contra enemigos visibles, sino contra el mundo mismo, murmuró. Patrick, con el brazo vendado, escaneaba obsesivamente. Las fluctuaciones magnéticas son patrones, como un código. El planeta está comunicando, o quizá pensando. Yo sentía lo mismo. Un susurro en la mente. No palabras, sino sensaciones de vastedad, de insignificancia cósmica. Recordé las historias de las guerras antiguas, cuando la humanidad encontró artefactos Xeno en ruinas lunares, tecnología que volvía locos a los soldados, susurrando secretos que rompían mentes. Encontramos más estructuras, pilares que zumbaban, formando un laberinto. Al tocar uno, flashes mentales me asaltaron. Versiones de la Tierra, unas prosperando, otras consumidas por plagas o guerras nucleares. Con iteraciones, dijo Patrick, su voz temblorosa. Este planeta es una simulación, un experimento para perfeccionar la evolución humana. Pero salió mal. Las criaturas son fallos, mutaciones. Una emboscada vino al atardecer. Espejos surgieron del suelo. Sus formas se fundían con las rocas antes de atacar. Carter disparó. Láseres cortando carne translúcida que se regeneraba. Uno de esos seres me agarró. Sus dedos fríos quemaban como ácido. Grité, sintiendo mi mente invadida. Imágenes de mi vida, pero alteradas. Yo como un espejo, vagando en un mundo sin fin. Patrick usó una granada EMP. El pulso los dispersó, pero el aire quedó cargado. Olores a ozono y carne chamuscada. Llegamos al corazón, una caverna masiva, paredes cubiertas de cristales pulsantes. En el centro una entidad mayor, un coloso translúcido, rodeado de figuras menores. Su presencia era un peso psíquico, como una gravedad multiplicada. Bienvenidos al espejo roto, pensó en nuestras mentes. Reveló la verdad. Eran los arquitectos, entidades ancestrales que creaban mundos paralelos para refinar la vida, eliminando contaminaciones como nosotros. Justo en ese momento, los seres translúcidos comenzaron a saltar hacia nosotros. Disparamos, pero sus formas absorbían energía. Usaron el entorno, cristales disparando rayos que quemaban. Carter fue herido. Patrick capturado momentáneamente, su mente sondada. Escapamos por muy poco, pero con fragmentos de conocimiento. Este no era el único planeta. Había flotas de ellos, expandiéndose. Estos seres eran un maldito virus. El regreso a la Vanguard fue un delirio de dolor y adrenalina. Carter cojeaba, su pierna derecha chamuscada hasta el hueso por un rayo cristalino. Patrick iba semiconsciente, con la mente rota por lo que los arquitectos le habían mostrado en fracciones de segundo. Yo cargaba el peso de los dos, y el peso mayor, la certeza de que habíamos molestado algo que llevaba millones de años tranquilo. Dentro de la nave sellamos todo. El silencio era peor que los gritos. Carter se inyectó un cóctel de analgésicos militares y se puso a limpiar su rifle como si fuera un ritual religioso.
Patrick, con los ojos muy abiertos, repetía una y otra vez la misma frase. No somos los originales. Somos la copia número 4817. La Tierra Prime se extinguió hace 3.2 millones de años. Yo no quería creerle, pero el obelisco nos había marcado. En la piel de mi antebrazo derecho había aparecido una línea negra, perfecta, geométrica, que palpitaba al ritmo del planeta. Cada vez que latía, veía flashes. Otras versiones mías muriendo de 1000 formas distintas. Una versión mía ahorcada en una luna roja. Otra devorada por nanobots en Marte. Otra convertida en uno de ellos. Yo miré mi brazo. La línea negra había vuelto. Más nítida. Y esta vez, palpitaba. Esa noche el planeta habló directamente conmigo. No fue una voz, fue una presión detrás de los ojos. No eres el error, Capitán Reyes. Tú eres la corrección. Y me mostró la verdad. Los arquitectos no creaban mundos para perfeccionar la vida. Los creaban para encontrar el fallo que destruyó la Tierra original. Cada iteración era una prueba. Cada extinción un dato. Y en todas las iteraciones anteriores, la humanidad siempre se destruía a sí misma antes de llegar a las estrellas. Esta vez habíamos llegado demasiado lejos. Por eso nos querían vivos, para estudiar cómo un error podía convertirse en amenaza. Carter me encontró en la armería a las 4:00 cargando todas las ojivas nucleares tácticas que teníamos. ¿Vamos a volar este puto mundo? No, respondí. Vamos a obligarlos a que nos dejen ir. Él sonrió por primera vez en días, una sonrisa rota, llena de dientes y cicatrices. Entonces es guerra. Al amanecer lanzamos la ofensiva. Usamos los drones como cebo, cargados con explosivos de plasma, los espejos mutados, ahora más grandes, con extremidades como lanzas óseas. Los persiguieron hacia el valle. Allí los esperamos. Carter dirigía el fuego como en los viejos tiempos de Orion. Cortinas de láser cruzado, granadas de vacío, minas de proximidad. El aire se llenó de olor a carne quemada y tierra, pero ellos aprendían. Cada oleada era más inteligente. En la tercera, una criatura se sacrificó para absorber toda la energía de un láser pesado y la devolvió como un rayo que partió nuestra torreta por la mitad. Vi a Ramírez, el joven artillero que había pedido venir porque quería ver algo más que asteroides, convertirse en una antorcha humana antes de desintegrarse. Patrick enloquecido se rió mientras programaba el drone kamikaze final. ¡Mira! ¡Están copiando nuestras tácticas! Somos el virus ahora. Y tenía razón. Los espejos empezaron a usar nuestras propias armas caídas. Un láser robado nos abrió el flanco izquierdo. Carter perdió 2 dedos. Yo recibí una astilla de cristal en el cuello que empezó a crecer dentro de mi carne como una raíz. Tuvimos que retroceder. Pero antes de huir, activé la bomba sucia, una ojiva nuclear de baja potencia modificada con fragmentos del obelisco que Patrick había traído. La explosión no destruyó el valle. Lo fracturó. El cielo se rompió. Literalmente, se rompió. Aparecieron grietas negras en la atmósfera, como cristal roto, y a través de ellas se veía nada. Un vacío que no era oscuridad, sino ausencia total. Los Mirrors chillaron por primera vez, no de dolor, de miedo. La nave ya no obedecía. Los motores rugían, pero nos movíamos en círculos. La IA de a bordo, Aurora, empezó a hablar con la misma voz que los arquitectos. Error de coherencia detectado, eliminando variables anómalas. Las luces se volvieron rojas, las puertas se sellaron, el aire empezó a oler a sangre. Carter y yo corrimos hacia el núcleo. Patrick se quedó atrás, murmurando que tenía que terminar el upload. No entendí hasta que fue demasiado tarde. En el núcleo encontramos al arquitecto principal. No era una criatura, era el planeta mismo hecho conciencia, proyectado como una figura humanoide de 10 metros hecha de cristal vivo y estrellas muertas. Sus ojos eran galaxias extinguidas. Tú rompiste el contenedor, Capitán Reyes.
Ahora la infección se extiende. Y entonces lo entendí todo. Los arquitectos no eran dioses, eran anticuerpos. La realidad entera era un organismo, y la humanidad, nuestra curiosidad, nuestra violencia, nuestra necesidad de expandirnos, era un cáncer que había matado la Tierra Prime y ahora amenazaba con matar el organismo mayor. Este planeta no era un experimento, era cuarentena. Patrick apareció detrás de nosotros, pero ya no era Patrick. Su piel era translúcida, sus ojos espejos perfectos. Capitán dijo con dos voces superpuestas: «He visto la verdad, somos el error que debe ser corregido, pero yo puedo ser la cura». Se había conectado voluntariamente al núcleo. Estaba subiendo su conciencia al sistema de los arquitectos, para convertirse en el virus que los rompería desde adentro. Carter levantó el rifle. Yo lo detuve, porque Patrick sonrió, una sonrisa humana, rota, llena de lágrimas, y dijo: «Déjenme hacer esto. Por primera vez, la ciencia sirve para algo». El arquitecto principal extendió una mano del tamaño de un edificio. Carter y yo corrimos. Detrás de nosotros, Patrick detonó su propia mente. No hubo explosión. Hubo un silencio absoluto. Y entonces el planeta empezó a gritar. Desperté en la enfermería en el Vanguard, solo. La nave flotaba a la deriva en el espacio, cerca de la estación orbital Kepler 89. Habían pasado 8 meses desde la última entrada de log. Carter estaba muerto. Lo encontré en el puente, con el rifle en la boca y un agujero perfecto en la nuca. En su mano, una nota escrita con sangre. «No soy el original, ninguno de nosotros lo éramos». Patrick, no quedaba nada de él, solo un charco cristalino que aún palpitaba débilmente en el núcleo de la nave. Yo debería estar muerto también, pero no lo estoy. A veces, cuando cierro los ojos, veo las grietas en el cielo de aquel planeta extenderse. A veces despierto con nuevas líneas negras en la piel, en el cuello, en las sienes, en las palmas, y cada vez que laten veo flashes. Una versión mía ahorcada en una luna roja, otra devorada por nanobots en Marte, otra convertida en espejo, caminando eternamente bajo un sol que no se mueve. A veces oigo a Patrick susurrando dentro de mi cabeza: «La infección está en casa ahora, capitán». La Tierra me recibió como un héroe. Me dieron medallas, me hicieron dar conferencias, me preguntaron qué pasó, y yo sonrío y digo la verdad oficial. Encontramos un planeta muerto. Hubo un accidente nuclear. Solo yo sobreviví. Pero cuando estoy solo, miro por la ventana hacia el planeta azul debajo de la estación y me pregunto: ¿cuántas veces hemos hecho esto ya? ¿Cuántas veces he vuelto yo, con la variable que siempre escapa, el error que no pueden borrar? ¿Soy el capitán Elias Reyes o soy el anticuerpo que aprendió a fingir ser humano? A veces por las noches siento el pulso, no en el planeta, en mí. Y sé que pronto las grietas aparecerán aquí también, porque el vacío nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, y ahora late, con mi mismo corazón. ¿Alguien más ha notado que las estrellas ya no parpadean? Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.